Contentos de estar de nuevo en el ciclo de conferencias que organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga Delfín. El ciclo de conferencias es organizado por el Centro de Estudios China-México, la Facultad de Economía de la UNAM, y yo los invito mucho a revisar, en fin, ya casi 400 conferencias desde 2005, ¿no? Antes de darle la palabra al ponente, yo les recuerdo dos o tres aspectos. Por un lado, los invitamos a revisar el propio ciclo de conferencias, donde encontrarán, en fin, una enorme riqueza también sobre temas de migración, como el tema de hoy. Segundo, los invito mucho a ver la convocatoria del programa de becas para investigadores sobre China. La convocatoria está abierta en el 2025. Yo creo que es una gran oportunidad. Llevamos ya más de 10 años en el Sechimex promoviendo la investigación de largo plazo sobre la República Popular China. Existen pocas instituciones, incluso a nivel internacional, que tuvieran esta dedicación sobre China y concretamente a través de un programa de becas. Y por último, los invito mucho a considerar ya asistir al séptimo seminario internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe. Si ingresan al portal de la red, encontrarán ya el programa. Es un programa bastante sofisticado, por séptima vez. Lo hacemos cada 2 años, más de 110 ponentes, 6 ponentes bastante sofisticados, me parece, 6 ponentes magistrales de alto nivel, varias docenas de sesiones. En fin, creo que reflejan en buen sentido el creciente conocimiento que existe en América Latina y en China, componentes de América Latina, China, etcétera. Es un evento gratuito, 100% vía Zoom, ¿no? Entonces encontrarán en el programa ya las ligas, nombres, ponentes, horarios, etcétera. Ojalá y nos apoyaran en difundir este seminario y nada más, ¿no? Pues bueno, el día de hoy muy contentos de contar con la ponencia del doctor Nicolás Cárdenas García. Yo les recuerdo, Nicolás pues es profesor titular en el Departamento de Política y Cultura del área de estudios históricos de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, cuenta con un amplio currículum de publicaciones vinculadas a temas sobre movimientos campesinos, temas políticos, sociales, trabajos históricos, migratorios, y también sobre China, ¿no? Nicolás fue también becario de este programa de becas el año pasado. Encontrarán en el portal del Sechimex los resultados de su investigación durante el programa. Y bueno, pues muy contentos de contar con la presencia del doctor Cárdenas García. Muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo. Y entonces, como lo hemos venido haciendo, se trata de una presentación, en fin, de no más de 45 minutos, ¿no? Y tener un tiempo adecuado para preguntas, sugerencias vía el chat, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. De nuevo, un querido abrazo. Gracias, Enrique. Al contrario, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por estar en esta conferencia. Lo primero que quisiera comentarles es por qué decidí estudiar a Tampico. Es algo importante, van a ver en el curso de la exposición. Cuando empecé a investigar sobre la comunidad china en México, todo lo que había estaba
centrado en un problema que era básicamente el del rechazo, la persecución y la expulsión. Ah, Además, casi todo lo que se había publicado estaba también centrado en unas pocas entidades: Baja California, Sonora, Sonora, ah, un poco menos Chiapas, ¿no? Y con el tiempo, la investigación de muchos colegas estuvo avanzando y se empezaron a publicar textos, artículos, libros, en algunos casos, sobre Yucatán, sobre Chiapas. Entonces empezábamos a tener una imagen mucho más completa de este fenómeno del rechazo y la posterior expulsión de la comunidad china en los años 30. Pero había una ausencia notable desde mi punto de vista, que era la de Tampico. Déjenme ponerles una primera ah, imagen. Déjenme ver, esto está en más. Ok. Eh, Compartir pantalla. Ok. Ujú. Ahí está, ya se ve. Sí, Sí. perfecto. Y ah, no sé si se puede poner la pantalla completa. Creo que está Ahí se ve completa. muy bien. Ok, Se ve perfecto. bueno. Entonces, quisiera que comenzáramos viendo esta imagen que nos muestra el comportamiento de la población china en México por estado, según los censos nacionales, que pueden no ser completamente fiables, pero nos dan una indicación de este comportamiento entre 1895 y 1950. Como pueden ver, ah, hay un crecimiento de la población en todas partes de 1895 a 1910, pero entre 1910 y 1921 empieza a haber ah, una interrupción en este crecimiento de la población. Hay estos estados que están marcados con amarillo: Chihuahua, Coahuila, el Distrito Federal, San Luis Potosí y Sonora. En estas entidades hay un descenso de la población bastante significativo en el caso de Chihuahua entre 1910 y 1921. En Coahuila también, en la Ciudad de México, Distrito Federal, también, ¿no? Ah, Después, entre 21 y 30, hay otro nuevo descenso solamente en una entidad y es más o menos pequeño: Sonora, ¿no? Finalmente, en 1940, como ya se sabe, hay un descenso catastrófico en prácticamente todas partes, ¿no? Es bastante conocido que los peores casos en que esto ocurrió son Sinaloa, que pasó de 2.123 habitantes a 165 chinos, y en Sonora de 3.167 a 92, ¿no? O sea, es terrible. Bueno, quisiera que viéramos ahora la fila de Tamaulipas, que es el motivo de esta conferencia. Como pueden ver, en 1895 en el estado había apenas 8 chinos, y esto va creciendo hasta que en 1910 hay 213. Pero entre 10 y 21 hay un aumento impresionante a 2.005 habitantes, que siguen creciendo a 2.117 en 1930, y hay un descenso en 40 a 723, que más o menos se conservan hasta 1950. En 60 hay un nuevo descenso, pero creo que el principal motivo es de funciones. Bueno, el caso es que la diferencia entre Tampico y el resto de las entidades está en los ritmos, ¿no? Por ejemplo,
En la revolución, pues la población crece en Tampico, no por la revolución misma, sino por que se encontró petróleo y se instalaron refinerías. Y entonces Tampico empezó a crecer, como veremos, ¿no? Pero la otra gran diferencia es que si bien hay descensos en todas las entidades, la entidad donde logran quedarse más chinos es Tamaulipas. Y la gran mayoría de ellos están ubicados en el puerto de Tampico, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué sabemos tan poco del caso de Tampico? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cuál es la diferencia entre Tampico, Tamaulipas, con el resto de las entidades? ¿Por qué ahí sobreviven los chinos, ¿no? Solo hay un caso ligeramente similar, porque hay mucha diferencia, que es el de Baja California, que es el que le sigue en esas cifras de sobrevivientes, pero en realidad estamos hablando de 3.089 habitantes a 618, es enorme. Tampico fue la ciudad donde se conservó un mayor porcentaje de chinos después de la persecución. Eh, bueno, entonces el propósito es explicar su sobrevivencia, pero conforme avanzaba en la investigación me daba cuenta de que no podía explicarlo solamente por factores externos, es decir, la campaña anti-China, el rechazo, las políticas públicas nacionalistas de ese momento. Había que buscar mucho más en la estructura misma, las características de la comunidad china en Tampico. Mi sospecha es que en la comunidad iba a encontrar alguna respuesta a esta diferencia, ¿no? Para este trabajo me resultó muy útil una la propuesta de Giddens de ver la estructura y la acción humana como un proceso que se da permanentemente y donde la interacción es entre las dos cuestiones, la acción, la estructura, ¿no? Que según él, las sociedades, los sistemas están estructurándose permanentemente. Ah, Se trata, además, normalmente nos dice de colectividades no unificadas, ¿no? Entonces, por un lado, él dice, están estructurándose permanentemente. Cuando alguien hace algo dentro de un sistema, a la vez está reafirmando la estructura, pero al hacer algo está usando esa estructura. Entonces, es muy conocida su idea de que las estructuras son constrictivas, pero también son habilitadoras, ¿no? Entonces, esta idea, más la idea de que no se trata de colectividades unificadas, me ha servido mucho, porque pienso que lo que en Tampico ocurrió es la coexistencia de varias colectividades no unificadas y, por momentos, sin una dirección, digamos, usando el término gramsciano, hegemónica. Entonces, bueno, ese era mi propósito. Tampico en ese momento, como vemos en este mapita, era una pequeña ciudad del puerto, pero había sufrido una gran transformación en el porfiriato. Eh, la idea del régimen porfirista, de los altos funcionarios, era convertirlo en un puerto que pudiera competir con Veracruz, pero tuvieron que construir un ferrocarril. Las vías están en esta dirección, de un ferrocarril que va hacia Monterrey y otro ferrocarril que va hacia San Luis Potosí y que conecta finalmente con el que va a la Ciudad de México. También tuvieron que construir una escollera, un muelle, un edificio de la aduana. Y entonces hacia 1900 estaba lista la infraestructura para que Tampico asumiera otro papel, pero seguían pensando en el comercio. Bueno, como se sabe, en esos años, ya en siglo XX, empezó a investigarse, a explorarse si había petróleo en la región. En 1908 se encuentra el petróleo y entonces empieza el boom petrolero.
que dura hasta 1926, 1908-1926. A partir de ahí hay un descenso en la actividad petrolera. Las grandes compañías se van en parte a Venezuela y dejan los campos petroleros mexicanos, ¿no? Em, eh, Otra característica importante de acá es que, como pueden ver, está la Laguna del Carpintero, otra laguna, el río, y obviamente aquí se conecta este río con el Golfo de México. El clima y las condiciones de vida en Tampico no eran muy propicias para tener una gran ciudad. Hay ciclones, hay inundaciones, pero también en épocas de cuando las lluvias cesan, y baja, por ejemplo, el nivel de la Laguna del Carpintero, hay peces muertos, entonces hay epidemias, ¿no? Entonces, las condiciones de la ciudad no son las más adecuadas. Entonces, hubo que hacer también inversiones en drenaje, agua potable, vacunación. Hubo varias epidemias a fines del siglo XIX. En fin, a ese lugar es a donde llegan los chinos buscando, como en otros lugares de México, ah, un medio de vida, ¿no? Tampico, para que tengan una idea, creció de 16.528 habitantes en 1910 a 44.822 en 1921, ¿no? El municipio como tal, en esa fecha, ya tenía 94.667 pobladores, ¿no? Era un crecimiento enorme, fue un crecimiento enorme, ¿no? Eh, Hay varios colegas que han trabajado el crecimiento de Tampico. Pues Jonathan Brown, por ejemplo, ha visto lo de las compañías petroleras, y otros han trabajado la parte urbana. Uno de ellos, Ocasio Meléndez, nos dice que al final de cuentas lo que se estructuró en Tampico fueron dos Tampicos, ¿no? Porque no solo llegaron extranjeros técnicos, o particularmente norteamericanos, ah, pero mucha gente de otras nacionalidades, sino también muchos mexicanos en busca de trabajo. Un calculo que fueron alrededor de 40.000 migrantes solamente en esos 10 años nacionales, ¿no? Entonces, hubo que transformar Tampico. Tampico era un pueblo, puertito, con construcciones básicamente de madera. Empezó a hacerse otro tipo de construcciones, pero la gran mayoría de los chinos se instaló en el centro de la ciudad, donde estaban esta parte construida básicamente de madera. Ah, entonces, en el centro y sobre todo hacia las colinas, se empezaron a instalar las colonias para los técnicos profesionales directivos norteamericanos, por ejemplo, la colonia Altavista, la colonia americana, mientras que los mexicanos iban siendo empujados a zonas que estaban expuestas a las inundaciones, que eran medio pantanosas, donde no había instalaciones sanitarias, eléctricas. Entonces, el crecimiento de Tampico fue un crecimiento dual. Por un lado, una parte muy moderna, con hospitales, un mercado más moderno, con buenas casas, con agua potable, plomería, ventiladores, hielo, ventanas protegidas, etcétera. En el caso de de las colonias, de las empresas, grandes empresas petroleras, podías encontrarse tranquilamente canchas de tenis, piscinas y demás, ¿no? No era el caso, evidentemente, de las colonias populares. Am, Aparte de eso, lo importante en términos económicos es que este boom produjo encadenamientos hacia muchas otras ramas de actividad. Por supuesto, aparecieron bancos, compañías de teléfonos, seguros, inmobiliarias, otras escuelas, grandes y modernos hoteles, y todos ellos requirieron edificios
Bueno, esos edificios nuevos son ahora el orgullo de Tampico. Es una ciudad muy bonita, el centro, con todas estas construcciones de otro tipo de concreto, con un diseño diferente. Además, aparecieron restaurantes, teatros, cines, centros de diversión, etcétera, ¿no? Se instaló una red de tranvías eléctricos. Ah, en esa ciudad, en el centro de la ciudad, se instalaron los chinos, que para ese momento, para 1921, calculo eran unos 1800, ¿no? Después había españoles, ah, 1400, británicos unos 300, los alemanes como 130, ¿no? Más que los chinos solo eran los norteamericanos. Bueno, una primera cuestión que me parece que puede señalarse sobre este asunto es que en Tampico había un grupo dominante nacional, pero era muy pequeño. En realidad, todo este crecimiento dependió de migrantes extranjeros y mexicanos que cambiaron profundamente la naturaleza de la pequeña ciudad. Bueno, empezó a ser mucho más grande, pero no había un grupo hegemónico que, del que emanaran las reglas, las normas, los valores y las metas que esa sociedad debería compartir. Evidentemente, las empresas norteamericanas, sus trabajadores, traían consigo unos valores y unas metas. Los mexicanos del interior traían otras. Bueno, mi idea es que los chinos traían las suyas propias. Y entonces empezaron a coexistir sistemas de valores o pequeños sistemas donde la gente discrepaba en términos no solo de creencias, digamos, bueno, religiosas, sino en términos de metas y valores a alcanzar y formas para alcanzar esas metas y valores, ¿no? Em, en este panorama, los grandes comercios, las empresas que comerciaban con mayores volúmenes, fueron acaparados por básicamente españoles y otros empresarios, algunos mexicanos, pero no era un espacio que estuviera abierto para los chinos. Ellos encontraron el siguiente escalón, el pequeño comercio, ¿no? Pero lo interesante es que no solo fue ese. Hay un censo muy completo de empresas en 1930. En este aparece una industria de 50 empresas censadas, donde 4 empresas eran chinas, 2 fabricaban velas, una ropa y una, la más grande, pastas alimenticias de J. Chong y compañía. Esta empresa, además, estaba en el cuarto lugar de ese listado por el monto de impuestos pagados, atrás de una fábrica de clavos, de la compañía harinera del Golfo y la compañía empacadora de Tampico. O sea, una empresa china estaba entre empresas medianas, ¿no? En cambio, en los giros comerciales, en ese año se registró a 197 tiendas de abarrotes. Las 153 de ellas eran de chinos, ¿no? Pero entre las 10 empresas más grandes de ese ramo de abarrotes, que cotizaban más de 100 pesos mensuales, digo anuales, perdón, de impuestos, había 2 empresas chinas, la de Ramón Lucet y compañía y la de Carlos Chong. Am, para que tengamos una idea, la mayor empresa de este giro, una española, cotizaba 200 pesos, el doble. Pero las pequeñas empresas cotizaban 20, 25 pesos anuales. Entonces, 100 pesos era una cantidad muy respetable. ¿Qué otros ramos? Como en otras partes del país, igual los cafés de 19, eh, 7 eran chinos, ¿no? Uno de ellos bastante grande, pero también dominaban el sector de molinos de nixtamal. Ahí tenían 37 molinos, ¿no? Además, había panaderías, mercerías, fondas, venta de leche, perfumes, papel, carnicerías. Y otro ramo en el que tenían una gran presencia, como en otras partes de México, era el cultivo y la venta de hortalizas
y legumbres, ¿no? Este sector, el de los chinos, que intentan reproducir aquí una vida campesina, en particular en unos terrenos del Santo Niño en la orilla derecha de la Laguna del Carpintero, eh, parecen haber sido muy reacios a cambiar de ocupación. O sea, una vez que encuentran el nicho, a pesar de que no generaba ganancias muy grandes, se quedaron ahí. Tenemos algunos casos, por ejemplo, Antonio Chong, en 1939 tenía 69 años, era soltero, declaró que se había dedicado a esos cultivos desde que entró a México en 1906. O sea, tenía 33 años de dedicarse a esto, ¿no? Igual Santiago Castro, Lee, viudo de 74 años con un hijo en Cantón y otros más, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una imagen del Tampico que se va transformando. Es el patio de la aduana, vemos un gran movimiento porque está junto al ferrocarril. Entonces hay camiones, hay las estelas de humo de las empresas que están hacia ese rumbo. Es una actividad muy, muy intensa. Am, ¿Qué es lo? Me gustaría señalar un dato que surge de tres censos que pude ver, tres registros, ah, de uno del 26, uno del 32, 33 y uno del 43. Todos ellos en el archivo de Tamaulipas, municipal de Tampico, perdón, de Tamaulipas. Bueno, lo interesante del censo del 26 es que no hay ningún desempleado chino, ninguno. En cambio, en el 33 ya había 61 desempleados, ¿no? Ah, ¿Qué pasa? Bueno, pues eso, la crisis, descenso de la producción petrolera. Yo pienso que muchos de estos comercios de chinos em, tenían un mercado también mucho más cercano entre sus propios compatriotas. Una vez que disminuye la actividad comercial, se van las empresas, disminuye la demanda en este sector del pequeño comercio. Y entonces, pues, quedan desempleados. Vamos a ver después la consecuencia de todo eso. En el 32 aparecen 61 desempleados y en el censo de 43, ahí que este es el más completo que tengo porque tengo una ficha de cada uno de los chinos habitantes de Tampico, había de 245 censados, 75 desempleados, o sea, el 30% de la población ya está desempleada. ¿Cómo entre 10 y 26, digamos que es la época de auge, y bueno, hasta el 30, que las cifras siguen siendo buenas para la comunidad china? ¿Cómo lograron o cómo se comportaron? La explicación de Giddens o la propuesta de Giddens nos ayuda a interpretar esto. Bueno, esta ciudad de forasteros, digamos que se proponía atraparlos en una lógica, ¿no? La lógica mercantil, ¿no? Capitalista, pero en realidad empezaron a construirse estilos de vida diferenciados. Una autora dice, con mucha razón, que todos vivían en un mismo lugar, pero habitaban en distintos espacios, ¿no? Unos podían darse muchísimos lujos. Unos autores dicen, Adleson, que la vida social estaba caracterizada por el despilfarro, la farra y el jolgorio. Pero bueno, eso no es el caso de los chinos, ¿no? Eh, Ellos construyen su modo de vida de otra manera, ¿no? Ciertamente se empiezan a integrar, pero esta integración sistémica
no se da en un solo nicho, ¿no? Algunos se integran a la clase media, otros incluso en la parte alta de esa clase, casi con una clase alta, y otros, la gran mayoría, se integran a el modo de vida de los trabajadores mexicanos, ¿no? ¿De qué depende esto? Bueno, yo creo que de recursos, recursos sociales o lo que Bourdieu llamaría capital social. Vamos a tener una idea si vemos esta imagen, que es la de la Cámara de Comercio China en 1923. Aquí aparecen varios personajes que me he encontrado y que he podido seguir con algún detalle, que logran construir ah, empresas duraderas, importantes, y que evidentemente se van integrando a el modo de vida de otros empresarios. Si vemos su vestimenta incluso, vemos que todos usan pues, el traje occidental, corbata, corbata de moño, algunos usan incluso mancuernillas. Entonces, para mí esta foto es muy interesante porque creo que lo que ilustra es cómo un grupo importante de chinos se asocian a través de una cámara de comercio para defender evidentemente sus intereses, para representarlos, etcétera, pero también para lograr otro tipo de reconocimiento. Creo que cuando alguien logra ser reconocido en esa sociedad, no como chino, sino como empresario, cambian las relaciones. Está siendo integrado de otra manera a esa sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden integrarse? Bueno, una sería esta, otra sería a través de las actividades más cotidianas, como veremos más adelante, que es la del propio comercio. Pero bueno, las organizaciones que funcionan en Tampico son básicamente la Cámara de Comercio, el Partido Nacionalista, el Kuomintang, la Asociación Cristiana de Jóvenes Chinos y la organización Chikungtong, ¿no? Estas son las principales organizaciones. ¿Qué hacen? Bueno, aparte de representar, hacen donaciones, participan en las grandes festividades, por ejemplo, carnaval, ¿no? Donan cosas, relojes conmemorativos, por ejemplo, ellos donaron una de las primeras ambulancias en Tampico, ¿no? Aquí todavía no decido, pero creo que podemos dividir estas organizaciones en dos tipos de organizaciones, básicamente. Se ha estudiado más en el caso norteamericano y se ha enfatizado en el carácter voluntario de las organizaciones o el carácter cerradas y abiertas. En las cerradas, no cualquiera se puede integrar. Y para el caso chino es muy importante porque hay muchas veces, en muchas ocasiones, los lazos familiares y de paisanaje determinaban con quién podías trabajar y con quién podías reunirte para otros fines, ¿no? En cambio, las organizaciones abiertas, voluntarias, como la Cámara de Comercio, no requerían esta afinidad. Incluso, obviamente, la Asociación Cristiana de Jóvenes tampoco, ¿no? Entonces, creo que ahí empieza a moverse esta diferencia entre los recursos que cada uno de estos inmigrantes trae consigo. Los más tradicionalistas tienden a unirse a la organización más tradicionalista, la Chikungtong, que funciona como entre sociedad masónica y sociedad secreta y un poco también una asociación benevolente, que era lo que la caracterizaba desde sus orígenes en los Estados Unidos, ¿no? La Chikungtong busca representar
ayuda cuando llegan a Tampico, resuelve diferencias internas, ah, apoya también, por ejemplo, organizando lugares para socializar, ¿no? Entonces, es como un foco de atracción muy fuerte para la comunidad, ¿no? Tal vez es el más fuerte en términos de la vida cotidiana. La Cámara de Comercio tiene otras fortalezas y cuando aparece el Partido Nacionalista, también tiene las suyas propias y empiezan a disputar la representación de la comunidad, porque eso implicaba muchas cosas, tanto legales como menos legales e incluso ilegales, ¿no? Como lugares de juego, una cierta protección. Y bueno, como en otras partes del país incluso llegaron a enfrentamientos sangrientos por esa razón, si bien son muy pocos. Bueno, en este caso, bueno, no puedo ahondar en eso. Am, Tenemos unos ejemplos de este comportamiento diferenciado. Uno de ellos es Carlos Lique, que está en la penúltima silla de la derecha. Ajá. Que llegó a México el 2 de junio de 1899, entró por Salina Cruz, tenía 19 años. En los siguientes años logró establecer la empresa china más importante del puerto, la tienda de abarrotes Suyip, ¿no? Que ya tenía, por ejemplo, entregas a domicilio, hacía propaganda en los periódicos, en fin. Además, era dueño del Hotel Centenario y en 21 había sido presidente de la Cámara de Comercio, en 23 era su tesorero, ¿no? Manejaba un capital bastante considerable. Su tienda fue consumida en un incendio en 1922, pero pudo reabrirla sin mucho problema. Pudo traer de China a su esposa Victoria y a su hija mayor María en abril de 1914, por ejemplo, lo cual implicaba un gasto grande en ese momento. Ese es ese es un caso. Otro es el de Juan Chibacuán, que era el secretario que está por aquí, creo, de la Asociación Cristiana de Jóvenes en 1920. 3 años después era su presidente. En distintos periodos ocupó cargos en la Cámara de Comercio, ¿no? Al menos hasta 1933. Había entrado por Salina Cruz en 1908 a los 17 años y de inmediato se había dirigido a Tampico, pues venía a ayudar a un hermano suyo que ya tenía un negocio acá. Pudo independizarse con sus ahorros, abrir una tienda de abarrotes, traer a su prometida de China, Eva Eng, en 1918. En 1920 su situación era ya bastante buena. Contaba con un restaurante, Rastón, una tienda y una tienda, ¿no? Am, Tuvieron 5 hijos, les enseñaron chino. Al hijo mayor lo enviaron a estudiar a China al cumplir 14 años. Después regresó y estudió aquí medicina, ¿no? Ah, Chibacuán era una persona muy estimada en la comunidad. Fue encargado del consulado en China, contribuyó activamente a la fundación de la Cruz Roja, ¿no? Ah, Después tenemos otro personaje, Ramón Lucetti, Ramón Lucet Cheu, que nació en 1898 y igual que Chibacuán, que era de la Asociación de Jóvenes Cristianos, también de religión protestante. En la foto tenía 25 años, fue presidente de la Cámara de Comercio en 1929 y su negocio de abarrotes fue uno de los 5 más grandes de Tampico en 1930, ¿no? Su apellido lo fue cambiando, ya saben, este asunto de los nombres y apellidos chinos, de Sect a Lucet, Lucet, y terminó siendo Lucet con 2 S. Lo interesante es que la casa Lucet y él sobrevivió hasta 1972. Ya se dedicaba a representaciones y venta de grasas y vegetales y tenía un capital de entre 100,000 y 500,000 pesos. Am, Era superado con la empresa de los Chivacuán, los hijos de el anterior personaje, porque la empresa de Chivacuán superaba ya el 1,000,000 de pesos, ¿no? Am, Después tenemos a un
otro personaje muy interesante, Alejandro Pantay, que entró a México por Piedras Negras. Según sus familiares, fue fundador del Kuomintang como de la Cámara de Comercio. Hablaba español e inglés, ¿no? Es posible que eh, estuviera en Estados Unidos porque entró por Piedras Negras. En 1908 trajo a su esposa Alejandra Tea, probablemente desde China, pues solo declaró hablar español. Ah, em, había tenido un periplo, estuvo en Durango, tuvo una mina de plata, la perdió en la Revolución, estuvo en Torreón, donde pudo ser testigo de los tristes acontecimientos de mayo de 1911, ¿no? Después se fue a Pánuco, ahí compró un hotel, pero lo perdió en un incendio y finalmente se asentó en Tampico y abrió su negocio de abarrotes, ¿no? Sus hijos fueron naciendo así en ese periplo, dos en Velardeña, en Durango, cuatro en Pánuco y cuatro más en Tampico. Todavía hubo otro incendio en su empresa, pero con la ayuda de sus hijos, logró consolidarla. En 1951 pasó a importar maquinaria agrícola y sus hijos tanto recibieron educación profesional como empezaron a invertir en otros ramos y hasta el día de hoy son empresarios activos, profesionales, ah, en Tampico, ¿no? Ellos buscaban mantener vínculos con la patria de origen. Por ejemplo, tenían un tutor chino, ¿verdad?, para enseñar a los hijos chinos. Y la señora Pang Tai enseñó a las hijas cocina y tradiciones cantonesas. Bueno, lo que quiero que vean es cómo estos personajes, que son los más importantes de la comunidad, integran lo tradicional o la idea de seguir vinculado a la cultura china con lo moderno, ¿no? La Cámara de Comercio, sus empresas, etcétera. ¿No? En el extremo opuesto tenemos a los que tenían negocios muy pequeños, un empleo mal pagado o de plano estaban desempleados. Tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, entre los solteros desempleados de 1943, todos declararon haber sido antes comerciantes y solamente dos de 15 declararon hablar español. El resto declaró poco español, poquito español o muy poquito español. Entonces, vimos que el asunto de la lengua, que era fundamental para, por ejemplo, encontrar una integración más fácil con la sociedad mexicana, no lo aprendieron. Claro, estamos hablando de una época en que no hay escuelas de idiomas, las asociaciones son el único lugar donde eso se podía hacer, en fin, familiares. Pero es interesante, vamos a ver que ese rasgo reaparece. 11 de estos solteros desempleados pasaban de los 50 años. O sea, no iban a encontrar otro empleo. Vivían un poco de lo que, de la caridad de los paisanos, ¿no? En general, eso pasa con todos estos desempleados. Uno de ellos, por ejemplo, Daniel Lee Kay, que entró de 11 años, después de 37 años, no hablaba español, ¿no? Entonces, bueno, una autora norteamericana, Iris Chang, nos habla de estos, sus equivalentes en Estados Unidos, y nos dice que los muchos años pasados en Estados Unidos, o sea, aquí en este caso en México, deben haber sido largos, duros, solitarios, con escaso respiro y magra recompensa. Sin una familia en quien apoyarse, confiar, tenían que seguir adelante solos en una tierra extraña. Y sí, creo que tenemos dos polos muy diferentes en la comunidad china. Estos empresarios que logran ser empresarios, que son respetados. En 1923 se hace un álbum conmemorativo de Tampico por el centenario de su fundación. Juan Chibacuán, los hijos de Juan Chibacuán aparecen en ese álbum de fotos, por ejemplo, ¿no? Están siendo aceptados, al menos formalmente. En cambio, muchos de estos no, para nada, ¿no? Em, am, ahora,
Eh, yo pienso que hay otra característica tradicional de una buena parte de la comunidad que se expresa en, 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 am, en la forma de trabajar. Se ha criticado mucho de la comunidad china, sobre todo cuando se emprende la campaña anti-China, que, los chinos vivieran todos juntos, muchas veces hacinados en un solo local, ¿no? Pero esa es solo una característica de otra más grande. Todos provenían de la misma provincia, Guangdong, de varias ciudades de esa misma provincia y de Cantón, ¿no? Y fueron agrupándose para sus negociaciones y sus comercios en pequeños grupos con vínculos familiares o de paisanaje. Un caso, por ejemplo, sería el grupo de la familia Sujo, ¿no? En 1916 llegaron los primeros, Manuel Sujo y Sheu Ying Sujo. Después empezaron a llegar los otros de a uno y de a dos a veces cada año, ¿no? Como en el caso de Adolfo y Andrés, que llegaron en 21, Felipe y Rafael llegaron por Ciudad Juárez en 23, y el último entró al país en 28 con 3 años. En 1943 eh, tenían 5 tiendas de abarrotes y varias, en 30, perdón, tenían 5 tiendas y varias seguían en operación en 1943. Una en particular, El Progreso, dirigida por Rafael y Roberto Sujo y Felipe Fa Leichong, en la esquina de Alameda y Altamira, muy céntrico, donde también vivían todos, era la más importante, ¿no? Tenemos otros grupos, el grupo del Café Excelsior, el grupo del Café La Victoria, ¿no? Ah, Todos ellos se estructuran alrededor de una persona, pero también a través de estos vínculos familiares y de paisanaje, ¿no? Y son, creo, los que logran sobrevivir al menos hasta 1943. Estos grupos pequeños comparten riesgos del negocio, comparten la vivienda, pero también sustituyen de algún modo, no es un gran sustituto, pues lo que había, a la familia, ¿no? Ah, Unos pocos, aparte de estos dos polos y aparte de estos grupos, logran un cierto éxito, un desempeño exitoso a nivel económico por la innovación, la apertura a otras opciones laborales. Por ejemplo, uno abre una mercería que llega a ser importante, la mercería mundial, ¿no? Otro, artículos de tocador, papelería, y otro se dedica, por ejemplo, al comercio de ganado. Es el único caso del que tengo noticia, ¿no? Eh, Su empresa estaba tan bien que cuando dejó de funcionar en 57 tenía un capital de arriba de 50,000 pesos, ¿no? Otros dos, por ejemplo, ahorraron y compraron un carro propio, entonces eran choferes. Entonces, bueno, sí tenemos varios casos interesantes de cómo se mueven usando sus recursos y su capacidad de incorporar nuevas reglas o nuevas metas, nuevos valores en su comportamiento. Pero no es homogéneo esto. Bueno, el último indicador que quiero señalar en este caso se refiere al asunto ah, déjenme volver a compartir la pantalla, de, mm, de el matrimonio. ah, oh, y
El matrimonio, bueno, es como una radiografía de lo que, déjenme ponerme en pantalla completa para aquí. Ajá. Em, He dividido a la población censada en el 43, que son 245 personas, en estas categorías. Solteros con empleo, solteros sin empleo, casados con empleo, pero con esposa en China, casados con empleo, sin empleo, pero con esposa en China, eh, casados con empleo y esposa mexicana, casados sin empleo, esposa mexicana y viudos. ¿Por qué hice este cuadro? Porque, bueno, creo que un indicador de qué tanto cambias a tus características culturales cuando entras en contacto con otra sociedad tiene que ver, pues, con el matrimonio y la familia, particularmente en el caso chino, donde la familia es la unidad familiar y la preservación familiar es tan importante. Y el matrimonio la vía para preservarlo. De hecho, cuando se van de China hacia Estados Unidos, Australia, muchos otros lugares, América Latina, eh, la gran mayoría, la inmensa mayoría, yo diría, se parten con la idea de regresar eh, eh, a China, vivos o muertos. Las asociaciones benevolentes en Estados Unidos, por ejemplo, se ocupan de enviar las cenizas de los que fallecen a China, ¿no? Entonces, hay una idea de vínculo con el pueblo, con la familia, muy fuerte. Eh, de hecho, muchos, como se sabe, se casan antes de salir o adquieren al menos el compromiso de casarse con alguien en particular en China antes de emigrar, ¿no? Bueno, entonces, como podemos ver acá, los solteros con empleo son 55. ah, eh, pero las edades son muy indicadoras de lo que está pasando. De 30 a 40 años hay 14 en el 43. La mayoría están entre los 41 y 50 años, son 24, y hay 15 de 51 a 60 años, ¿no? Eh, 8 de ellos habían llegado hasta 1910 y entre 11 y 20 llegaron la mayoría, 35, ¿no? Español, 39 hablan, 15 poco y uno no habla, ¿no? Ah, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para tenían empleo, sí, pero siguieron siendo solteros. O sea, ese empleo no les dio lo suficiente, evidentemente, para irse a China a casarse, ni para casarse en México, ¿no? Ah, Después tenemos a los solteros sin empleo, que son 27. Bueno, aquí la cosa es un poco más dramática. Eh, Solo 6 hablan español, 20 poco y uno nada. Todos fueron antes comerciantes. La mayoría pasa de 40 años y hay 14 de 51 a 60, ¿no? O sea, eh, estos solteros sin empleo son los que están en las peores condiciones, porque los otros tienen empleo, pero estos no tienen empleo, no, seguramente su vínculo con la familia se cortó en China, ¿no? Eh, y bueno, pues ya sus perspectivas son realmente muy malas, vivir de la caridad, básicamente, ¿no? Después tenemos a los casados con empleo, pero que tienen a su esposa en China. Es decir, estos representan a todos aquellos, y vean la cifra, es alta, 97, que salieron de China casados o fueron a casarse en algún momento y regresaron a México, pero ya no pudieron volver.
Recuerden que las leyes al respecto se endurecieron a partir de 1921 y ya fue muy difícil salir de México, ir y regresar, ¿no? Antes de de esa fecha, varios hacían viajes a China, iban y regresaban, pero después se interrumpe la corriente, ¿no? Entonces, aquí, bueno, puede que enviaran remesas, estaban casados, tenían empleo y un poco esa era la idea, enviar remesas a la familia, pero ya no, seguramente fue muy complicado para ellos o tuvieron que aceptar que eh, su perspectiva era quedarse en México, ¿no? Además de las condiciones de China, que eso es otro asunto muy relacionado. Después tenemos casados sin empleo con esposa en China, ¿no? Son 45. Estos, casi todos, habían sido comerciantes. 23 pasan de 50 años y 10 pasan de 60, ¿no? 7 hablaban español, 34 poco y 4 nada. Igual. O sea, estaban casados. Seguramente enviaron en algún momento remesas, pero al final no podían ni hacer eso. O sea, no había, digamos, se había cortado todo vínculo. Uno de ellos, recuerdo, que había conservado su buzón de correos y yo creo que es una especie de objeto vinculante con eso que dejó atrás, ¿no? Pero probablemente ya no recibía ni cartas. Después tenemos a los casados con esposa mexicana, ¿no? Aquí tenemos 15 que tienen empleo, ¿no? 12 de ellos hablan español, 3 poco. 7 son comerciantes de abarrotes, 3 trabajan en café y restaurante y 3 son comerciantes de legumbres, ¿no? Aquí sí, varios son mayores, la mayoría. 7 pasan de 50 años, 5 de 40 y 3 están entre 30 y 40 años, ¿no? Am, bueno, estos son los que representan la otra posibilidad que es integrarse a través de los lazos familiares, ¿no? En cambio, en la siguiente categoría, los casados sin empleo, les va mal. Fueron comerciantes, pero bueno, perdieron el empleo. Y por ejemplo, aquí una de las esposas lo deja en Tampico y se va con su hijo a vivir con su familia en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, bueno, hay 3 viudos. Uno de ellos tiene hijos ah, en China. Este tampoco habría cortado el vínculo totalmente, ¿no? Los otros dos, sí. Ah, bueno, Sería importante, Nicolás, ir terminando para sí, entrar a la segunda parte. bien. La, eh, Todo esto se complicó con la campaña anti-China que comenzó en 1925-26 en Tampico, que fue muy parecida a lo que ocurrió en otras partes del país y que fue alentada también por un gobernador anti-chino, Emilio Portes Gil, ¿no? Hubo reformas, por ejemplo, en la ley del trabajo para exigir que el 80% de los trabajadores de cualquier empresa, chica o grande, fueran mexicanos. Ah, y bueno, ya saben, mítines, actos de violencia, ah, en fin, estos son volantes que se imprimían para invitar a los mítines que hacían y donde se hacía escarnio de los chinos, se les acusaba de todo, de enfermedades, etcétera, de una amenaza. Esta fotografía, que es la de el carro de la colonia china en un carnaval, la tomó un muy buen fotógrafo, se publicó en el periódico El Mundo, pero después se usó en un cartel que mandaron a hacer los antichinos, ¿no? Y entonces dice, así pagan los chinos la hospitalidad que se les brinda, mofándose de la sociedad y mancillando la raza, sin que los padres hayan lanzado ni una queja, menos una protesta por sus hijas, ¿no? Bueno, eh, am, esta campaña
obligó a muchos de ellos a salir. Hay un episodio horrible en el Mante, Tamaulipas, que era otro núcleo de habitantes chinos, que son sacados violentamente de ahí por ferrocarril, dejados en Tampico y de ahí a donde pudieran, pero ya no pudieron regresar a El Mante. Pero el peor golpe fue la ley del trabajo. ¿Por qué? Porque, como yo decía, los grupos de chinos estaban organizados alrededor de estos vínculos fuertes. No es que los explotaran a los demás, se explotaban ellos mismos. Había un Café El Mundo que abría las 24 horas y trabajaba igual con vínculos familiares. Entonces, solo podían hacer eso por estos vínculos fuertes, porque todos de algún modo consideraban vinculado su destino y sus probabilidades de bienestar con esa pequeña empresa. Cuando los obligan a contratar, a dar preferencia a mexicanos y a contratar el 80% de mexicanos, lo que se hace es obligarlos a disolver ese vínculo, ¿no? Y eso, creo yo, fue un golpe terrible para esta comunidad. Algunos de ellos incluso no quisieron aceptar eso. Por ejemplo, tenemos el caso de dos empresas por ahí, un café, ah, y no recuerdo qué era la otra, que se niegan a acatar un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Prefieren disolver la empresa a aceptar estas medidas, ¿no? Claro, pero disuelves tu empresa y después, ¿qué haces? Entonces, ah, eso impacta profundamente, pues, en las cifras. O sea, disminuyeron los medios de vida, disminuyeron las oportunidades de vida y entonces tal vez algunos pudieron regresar a China, tal vez otros se fueron a otras entidades. Hay un caso documentado de estos personajes importantes, otro que no mencioné, que se fue a la Ciudad de México y empezó a vender seguros mejor. Había sido muy atacado en la campaña china, en fin, ¿no? Entonces, sí se pueden haber movido a otras entidades. Se ha encontrado que algunos fueron a Veracruz, al norte de Veracruz, a pueblos pequeños, otros a San Luis Potosí, pero si vemos las cifras y vemos que en todas partes, incluido esos dos lugares, San Luis Potosí y Veracruz, descendió el número de chinos, me temo que no fueron muchos los que pudieron encontrar otro destino en México, ¿no? Bien, entonces, bueno, creo que con eso podemos tener una idea de cómo mm, intentaron los chinos reestructurar un poco su comunidad aquí y al mismo tiempo integrarse, ¿no? No estoy seguro de si esto habría evolucionado en ausencia de la campaña anti-China y las políticas nacionalistas hacia una especie de eh, Chinatown, por ejemplo, pero el hecho es que no ocurrió, ¿no? Y pasaron cosas diferentes entre ellos. Unos se integraron, otros tal vez hasta intentaron camuflarse, pasar desapercibidos y otros tuvieron que irse de Tampico. Bueno, eso es lo que quería comentarles, Enrique, gracias. No, fantástico, muy interesante, muchas felicidades por el minucioso trabajo. Hay un par de preguntas, comentarios, sugerencias ahí de nuestros colegas desde San Luis Potosí, ¿no? Un saludo a Greta Alvarado Lugo y también a Arturo, ¿no? También quienes han participado en el programa de becas. Mira, tú tienes acceso a las preguntas de Greta y de Arturo en, Mm, en el chat. Si te ingresas al chat a las diez en cuarenta y chat, siete ok. está la pregunta. Ah, sí. Yo solo tendría dos comentarios en términos de moderador, Nicolás. Uno, yo sé que tú lo das por comprendido, pero te recuerdo que estamos también acá con un grupo de, en fin, estudiantes, jóvenes, investigadores, gente que está iniciando su interés sobre estos temas. Si nos pudieras indicar de cuáles son tus fuentes, ¿no? Mm, ok. Uno ve acá tantos desempleados, tres se casaron, uno se regresó,
si nos puedes indicar al respecto las dificultades, porque tú y yo sabemos que no se trata de bajar del INEGI la información con un par de clics, ¿no? No, no. Entonces, digo, sin entrar en demasiados detalles, Sí, pero sí concretarlo, ¿no? sí. Sí, Enrique, sí, una de las razones por las que no se ha escrito sobre los chinos en Tampico es justamente esa. Es una mezcla de escasez de fuentes y escaso desarrollo, por ejemplo, ahí de los historiadores tamaulipecos. Bueno, no ha habido, durante muchos años no hubo una carrera de historia, y entonces esas dos cosas contribuyeron mucho, pero en particular, durante mucho tiempo el archivo estuvo abandonado. Estuvo metido en una casona, eran bultos amarrados con cordeles. No existía ningún catálogo, nada. Y bueno, todavía en los años 90 alguien que fue para reproducir un documento, se lo prestaban y iba a la papelería, fotocopiaba el documento y regresaba, ¿no? Empezó a mejorar la Y si cosa no ahora. regresaba, no regresaba, casi casi, ¿no? Ahora me temo que pasó mm, algo, se perdieron muchos documentos en todo ese tiempo, por desgracia. Sigue habiendo una buena cantidad de información, hay un catálogo no completo, pero ya existe. Pero sí se requiere pasar una buena temporada en el archivo, ¿no? Porque no están, a veces no están en la carpeta que se dice, hay que buscar en otras, pero una buena parte de la información, digamos, de nivel micro está ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde puedes revisar con más cuidado los censos. Aparte de eso, está el Departamento de Migración, que es un fondo del Archivo General de la Nación, donde hay un catálogo ya completo de todos los chinos registrados en México. Son miles, o sea, hay que ir ah, con paciencia, pero si se tiene una idea de qué se busca, creo que puede ser muy útil para complementar. Los episodios más que llegaron a tener alguna importancia estatal o nacional están en el AGN, obviamente. Hay dos fondos en particular, Dirección General de Gobierno y Periodo Revolucionario, ambos de la Secretaría de Gobernación, donde hay mucha documentación, ¿no? Esa es una mina. Y obviamente el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que funciona muy bien y tiene una gran atención. Es una maravilla, sobre todo después de haber estado en muchos donde eso no ocurre. Entonces, básicamente, para el trabajo de Tampico he usado estos tres fondos, bueno, estos tres lugares. El Archivo Municipal de Tampico, vale la pena ir, tener paciencia, pasarse ahí un tiempo, pero sí se va a encontrar, ¿no? Mucho material. El, el AGN y el Archivo de Relaciones Exteriores. Por supuesto, hay que complementarlo con crónicas locales, libros sobre otras materias, ir encontrando ahí pequeños detalles, pero se puede, creo yo. En este caso, a mí me costó menos trabajo esto que un trabajo sobre Sinaloa, donde no hay archivo estatal, por ejemplo. Y los municipales también son ah, muy pequeños, no tienen gran cosa. Eh, acá, No sé si quisieras comentar las preguntas ahí sí, de Greta y de Arturo, ¿no? sí, sí, así es, lo de los negocios ah, clandestinos. Sí, sobre eso hay mucha evidencia. No era el objetivo del texto, pero la tengo. Este, porque bueno, cuando empezó esta campaña antichina y llegó al poder Emilio Portes Gil, una de las primeras cosas que hizo fue elaborar una propaganda oficial acerca de los problemas asociados a los chinos, de aquello que nos estaban trayendo.
por ejemplo, el consumo de opio, en particular el consumo de opio, y los juegos ilegales, o los juegos con apuestas, ¿no? Eh, mm, ¿Hay evidencia? Sí, sí, mucha de que sí lo hacían, por supuesto. Habrían algunos casinos donde se podía hacer, pero en general eran negocios que funcionaban en casas particulares donde no había reglamentación legal. Y de repente eran intervenidos por la policía, están todos los reportes. Incluso hay en un momento dado asesinatos. Ah, hay un personaje que se apellida Chombapu que es asesinado probablemente por estas cosas, pero como se mezcló con la disputa entre el Kuomintang y el Chukungtong, no estamos muy seguros, pero hay una crónica muy completa de ese caso en particular. Tan mal estaba la cosa, este hombre había hecho mucho dinero, que un año después asesinan también a su esposa, ¿no? O sea, la cosa no termina con él, sino con la familia. Entonces, hay aquí una lógica que nos recuerda un poco también a una cuestión muy vieja en China, que era esta de la responsabilidad de tus actos, no solo tuya, sino también de la familia, ¿no? Entonces, eh, ah, aparte de estos dos lugares, también en el archivo de salubridad hay mucho material sobre estos negocios. Yo no sé si tenían la protección en ese momento del poder político. Sí, hay un caso documentado donde el acusado tenía la protección del presidente municipal y todo eso. Es muy probable que existieran este tipo de vínculos, pero ahí sí no tengo mucha información. ¿Qué tanta proporción de chinos se dedicó a eso? Hay un listado, una vez hicieron un listado también. Afortunadamente, como les preocupaba el caso, recogían mucha información y entonces ponían ocupaciones, ¿no? Ladrones, padrotes y cosas así. Había un padrote chino, por ejemplo, pero había pocos ladrones en relación a los mexicanos. Y yo revisé muchos partes de policía, la policía daba partes diarios, pero sobre todo hay semanales. Y en esos partes semanales sí hay muchos chinos consignados, pero siempre son una minoría bastante pequeña en relación a los delincuentes aprehendidos, ¿no? Muchos eran mexicanos, pero también había norteamericanos y otros, ¿no? Desde consumo de opio, juego, que eran los más comunes, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, se ha hablado mucho de ¿por qué algunos siguen aficionados al opio? Bueno, pues digamos, si uno ve un poco en las condiciones en que vivían, trabajaban sin la familia, sin amistades y probablemente e ir perdiendo esos vínculos, creo que entendemos por qué algunos de ellos terminaban en opio o en juego. Además, dos cosas que traían también. O sea, es decir, sí es verdad, el consumo de opio en China había crecido enormemente, ya saben, los intereses ingleses en que creciera ese consumo. Entonces, bueno, por supuesto, era una actividad lucrativa, sí, sí, por supuesto, muy lucrativa, pero pues no pienso que haya estado muy generalizado en términos de quienes participaban en estos. Normalmente eran también cosas muy pequeñas y los consumidores estaban pues bien identificados. Creo que podemos tratar de hacer una lista de ellos y más o menos situarlos en este mapa. Pero bueno, por otro lado, pienso que en casi todas las comunidades de migrantes, al menos este, sobre las que he leído en Estados Unidos, generaron este grupo de gente que empezó a manejar a sus propios compatriotas o a manejar negocios que afectaban a sus compatriotas, ¿no? Negocios ilegales y demás. O sea, no me parece un rasgo exclusivamente chino. Y Eh, sobre el tema, Arturo Gutiérrez del Ángel menciona ahí el tema de la poligamía, en fin, sí, de pues, sí, sí, hombres, sí. ¿no?
Sí, eh, yo no, qué bueno este, gracias por este comentario. Eh, bueno, está el asunto. Los polígamos. Yo no encontré casos. Encontré 18 casos de, no me acuerdo cuántos, creo que sí, 18 de casos que traían esposa e hijos o tuvieron a los hijos aquí. Entonces tenían esposa china, ¿no? Pero no logré encontrar una documentación acerca de que además tuvieran una esposa mexicana, ¿no? Por supuesto, se ha documentado mucho más en el caso de los que regresaron a China, las familias que fueron expulsadas, allá sí, ¿no? Se llevaban a la esposa mexicana y ya tenían una esposa y entonces fue un drama, fue terrible, ¿no? Eh, por eso mismo no lo puse en el cuadro. Ah, lo que sí me llamó mucho la atención es que también ahí el comportamiento era muy diferente. Ah, muchos de estos que se casaron con esposas en con mexicanas eran, tenían una diferencia muy grande de edad con las mexicanas. Los menos 10 12 años, pero había gente que tenía 20 años más, 25 años más. Sea por el haber ahorrado, o sea porque, no sé, era más accesible una propuesta en ese sentido, ¿no? Pero había otros además que lo hicieron antes de terminar su primer año de estancia en México. O sea, son muy pocos, pero sí llama la atención, ¿no? La mayoría tardan un tiempo y hay otros que tienen matrimonios muy rápidos, como no respetando, digamos, esta vínculo familiar y esta idea tradicional de la familia en China, ¿no? Digamos que estos escapan completamente de esa norma. Y la otra, lo de las lechugas, sí, sí es cierto, pero yo tampoco pude encontrar ninguna empresa grande eh, ocupada de la producción y o venta de verduras, legumbres, ¿no? Como en particular lechugas. Am, así que tampoco tendría una respuesta sobre esto, si es una regularidad, tanto en Sonora como en Torreón, como en otras partes, sí hubo siempre este nicho, el de verduras y legumbres, ¿no? ¿Qué tanto se podía acumular en ese ramo? Pues no lo sé, ahí sí depende de la cantidad, depende del monto de la comercialización. Lo más que ocurrió en el caso de Tampico, hasta donde voy, es que eh, pudieron hacerse de un puesto en el nuevo mercado. O sea, sí lograron establecerse más allá de la venta ambulante, ¿no? Que era de la que normalmente partían todos o casi todos. Am, Creo que era más delincuencia de calle, eran alianzas entre el poder mexicano y el chino. Am, sí, es cierto, lo masónico aquí es bien interesante y sí, también creo yo que hay una intencionalidad política al definirse como tales, ¿no? O sea, nos asociamos y somos la logia masónica tal, pero somos del Chikung. Bueno, que es una asociación benevolente originalmente y probablemente con raíces en las sociedades secretas. Sí, ¿no? En el archivo de Relaciones Exteriores hay un expediente enorme, maravilloso que me encontré, que son como 800 páginas sobre la guerra, una de las guerras de los Tongs, la del 22-23. Es enorme. Todavía no logro trabajarlo bien. Creo que si logramos revisar con detalle este tipo de fuentes,
vamos a tener una idea más clara de este asunto, ¿no? De tanto la protección como qué se jugaba, más allá de, en efecto, estos pequeños negocios donde se apostaban pesos, o donde se podía llegar a fumar una dosis de opio, no lo sé. Pero sí, sí, es un tema que creo yo que todavía merece mucho trabajo, ¿no? Aunque ya hay un poco, pero me parece que se puede rastrear todavía un poco más profundo. Ah, eh, muchas gracias. En septiembre una exposición del Chikung me encantaría ir. Lo voy a poner en mi agenda. Ah, ojalá nos puedan mandar la información. Y por aquí había otra, pero sobre esta no tengo, este, ¿dónde está? Ah, una acerca de las inversiones. Ah, sí, no, bueno, sobre eso Enrique y otros tienen mucha más información. ¿En qué sectores de actividad económica es importante la inversión china en México? Bueno, sí, pero creo que habría que ver eh, cuánto también se ha dirigido de esta inversión a las pequeñas empresas. Yo pienso que sigue siendo un nicho. O sea, es decir, evidentemente hay inversiones en grandes empresas, tecnología, etcétera, pero también creo que esta parte del pequeño comercio sigue vigente, pero no tengo información, no me he dedicado a esto, cómo está funcionando en la actualidad, ¿no? Pero en Hermosillo, por ejemplo, hay un restaurantito que ya tiene casi 80 años, que sigue siendo de la familia china que lo estableció. Y eso nos habla mucho de esta persistencia en ciertos nichos, ¿no? De este tipo de negocios. Bueno, en la Ciudad de México también se ha trabajado un poco la persistencia de los restaurantes y cafés, demás, ¿no? Y Mm. sobre el comentario de que nos quedamos picados, yo también, en realidad, sí pienso tratar de terminar todo este asunto de Tampico en un libro, ¿no? Me faltan algunas cosas, entonces pues seguiré trabajando en esto, pero sí, sí, yo creo que una vez que logramos un poco despegarnos de este asunto meramente de la expulsión, no es que no sea importante, pues, pero tratar de acercarnos y comprender la experiencia de los chinos en México nos cambia un poco el chip, ¿no? Por ejemplo, ah, empecé a investigar justamente durante el periodo de la beca y como pude estar más tiempo en el archivo, me encontré muchos casos de deportados chinos por artículo 33, o sea, por perniciosos e indeseables. Y entonces me puse a revisarlos y pude encontrar bastantes. Y es muy interesante cómo operaba la ley y la justicia en relación a los chinos y las redes de corrupción, ¿no? En un periodo de Ortiz Rubio particularmente. Entonces, bueno, sí hay muchos temas todavía que trabajar. Oh, muy valioso, muchas gracias. También muy agradecidos a Arturo y a Greta por su participación, asistencia. Ahí en fin, es un trabajo enorme, Nicolás, como bien decías, y bueno, habrá muchas anécdotas ahí y habrá lugares, espacios donde el acceso es más fácil hoy en día, en muchos todavía seguramente no. Yo te preguntaría por último, por mi cuenta y ante mi ignorancia sobre estos temas, ¿no? Eh, ¿Hay algún espacio latinoamericano o mexicano donde hubiera una discusión sobre estas diferentes experiencias históricas y actuales, ¿no? En la propia red, ahora en el séptimo seminario, va a haber todo un grupo de presentaciones latinoamericanas y mexicanas sobre el tema de la migración china en América Latina, algunas al 2025, otras más históricas, ¿no? Pero ¿existe algún tipo de asociación, institución donde uno pudiera
contraponer, discutir, presentar algunas de las experiencias, ahora sí que de las Malvinas a Tijuana, ¿no? Ujú. Eh, em, Hay mucho trabajo de colegas Mm, sobre el asunto. No sé, hay dos focos, por ejemplo, muy activos, uno está en Perú y otro en Costa Rica, pero no son los únicos. Yo estoy sorprendido porque ya empiezan a aparecer trabajos sobre chinos históricos en Argentina y en Chile, ¿no? Y bueno, así es, yo no tenía mucha idea tampoco de esto. así Creo que es. lo que pasa es que no hemos logrado, acá ponen un dato, no lo tenía presente, pero no hemos logrado el nivel de consolidación que, por ejemplo, tiene la comunidad que estudia a la comunidad china en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene revistas y que, bueno, a través de eso se discute. Hay muchas más publicaciones, o ha sido así durante muchas décadas. Entonces, bueno, como que la discusión está mucho más consolidada ahí. Pero aún ahí, un autor recientemente pedía que también se tratara de entender más la experiencia más cotidiana de la vida de las personas de origen chino, ¿no? Aunque para ahí la tradición es grandísima desde los estudios sociológicos de principios del siglo XX, ¿no? Mm, Pero yo creo que aquí se puede hacer más, ¿no? Qué bueno que está esta mesa. Yo, por supuesto que asistiré a ella para ver cómo está la cosa, pero puede ser algo un poco más coordinado, porque lo que he visto, por ejemplo, en el caso de Perú, es que se mezclan mucho cosas más anecdóticas con investigaciones, publican en su página algunos resultados, pero sí, es muy desigual y como que no hay ejes problemáticos muy claros. Claro, no son instituciones propiamente académicas o totalmente académicas, ¿no? Sino que mm, más bien han surgido, y eso me llama la atención porque está pasando en otras partes de México, como el deseo de preservación. Es como si una tercera generación, cuarta, estuviera más preocupada ahora por ah, encontrar respuestas, ¿no? En cambio, la primera, sobre todo la primera, le costaba mucho trabajo hablar sobre todo acerca de los acontecimientos traumáticos como lo de Torreón, ¿no? Por ejemplo, mm, ¿no? mm, Entonces, bueno, mm, sí, creo que ya hay otra fase y a lo mejor se puede mirar con un poco más de distancia eso y bueno, voy a buscar este vínculo y sí, sería muy bueno promoverlo, por supuesto, ¿no? Es- mm. Señalas. Muy bien. Bueno, pues yo no puedo más que invitar a los que están asistiendo a revisar el trabajo del doctor Nicolás ahí como parte del programa de becas del Sechimex en el 2024. Me parece que es un muy valioso aporte. Eh, como parte de todo un grupo también, yo les diría, de colegas en San Luis Potosí, en Baja California, en Chiapas, en la Ciudad de México, sobre el tema de la migración, que me parece que el tema está creciendo en interés. No, no Ujú, solo en México, sino que, como bien se indicaba, bueno, pues con esfuerzos en Costa Rica, en Argentina, en Chile, en Perú, ¿no? Donde creo que la presencia china es significativa y hay todo un grupo de instituciones, no necesariamente académicas, sino que en algunos casos más bien hasta sociales, locales, ujú, ujú, etcétera, ¿no? Es un campo que con certeza va a seguir creciendo en forma significativa por las causas que sean, en donde la cuarta, quinta generación le interese desempolvar, en fin, la familia, la historia familiar, etcétera, sí, ¿no? sí. Desde la actualidad hacia atrás, con todas las limitaciones que eso implica, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé si quisieras indicar algo más antes de terminar la sesión de hoy, ¿no?
No, Enrique, muchas gracias. Al contrario, nada más agradecer a todo el mundo, su asistencia, sus comentarios, y bueno, pues nos veremos, espero, en otro foro próximamente o en esta exposición en San Luis Potosí. Fantástico. Muy bien, bueno, muchas gracias a la persona que preguntaba ahí, Rodrigo Blas Ruiz, sobre el tema de las inversiones. Yo te invito ahí a revisar el monitor de la OFDI China. Lo publicamos y presentamos hace relativamente poco en este ciclo de conferencias. Vas a encontrar ahí información muy detallada hasta el 2024. Y bueno, muchas felicidades, Nicolás, por tu trabajo. Me parece muy fascinante, es muy fácil escuchar la presentación. Es bien difícil obtener la información, ¿no? Gracias, Enrique. Muy bien, pues muy buenos días, ya casi tardes, y seguimos en contacto, ¿no? Los invitamos a revisar la próxima conferencia y les estaremos informando. Gracias, Nicolás, ¿no? Un abrazo, buen día. Igualmente, hasta luego. Luego.